Hola, mis queridos amigos. Estamos iniciando en el día de hoy, 3 de julio del año 2015, nuestra habitual clase de los viernes a las 2 p.m. del este, un poquito retardados, pero bueno, esto es la clase de español para conferencistas hispanos. En el lugar donde estés, no interesa el lugar geográfico. Estamos en internet y ya sabes, podemos reunirnos desde cualquier lugar del mundo y sencillamente estamos en conexión, contactados. Así que a partir de este instante estamos en la clase de español para conferencistas hispanos. Como siempre les habla Mariluz Medel, Master Coach y conferencista. En el día de hoy les tengo una sorpresa súper agradable. Nos está acompañando una persona experta en comunicaciones. Ella ha trabajado por mucho tiempo en las altas corporaciones americanas, precisamente en el área de comunicaciones. Ahora, en unos segunditos, le vamos a preguntar cosas muy importantes que obviamente para nosotros los conferencistas hispanos es importante conocerlas. Muchas veces pensamos que porque no tiene nada que ver con dictar conferencias, no es interesante, pero déjenme decirles que siempre todo es interesante y todo es productivo y nos sirve a la hora de sacar nuestras herramientas del cajón y utilizarlas en nuestros eventos, en nuestras charlas, en nuestras conferencias. Así que le doy la bienvenida a Miss Beatriz Vera, que también se encuentra acá en Miami. La dejo a Beatriz con todos ustedes. Bienvenida, Beatriz. Y estás en este momento conectada con el mundo entero de conferencistas hispanos. ¿Cómo Hola, estás, Beatriz? bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo están todos? Un placer estar aquí con ustedes hoy. No, divinamente y súper contenta de que por fin se venció el encanto. Llevábamos muchas veces Sí. tratando de hacer esta reunión, de compartir con nuestros amigos y de hablar, bueno, de asuntos interesantes para los conferencistas hispanos. Y no solamente para los conferencistas hispanos, toda persona de habla hispana que esté en contacto con el mundo a través del Internet o por fuera del Internet requiere tener un muy buen español. Y si podemos agregarle algo más, una herramienta más que se trate de comunicación, todavía mejor. Así que nosotros encantados de tenerte en este momento. Cuéntanos algo de tu experiencia en comunicaciones, Beatriz. Um, bueno, podría decirles que la manera como uno se expresa, como uno escribe, lo que quiera que sea que esté escribiendo, un email, una carta, una presentación, lo que sea, o cuando habla en público, transmite la manera como uno está hablando, se está comunicando, transmite mucho a la audiencia la capacidad que uno tiene para muchas otras cosas, además de hablar. La capacidad que tiene para gerenciar, para organizar su tiempo, para convencer a los demás, para transmitir cosas importantes, para motivar a la gente, para muchísimas otras cosas que son importantísimas en el ámbito de la gerencia. Es sumamente importante la manera como uno se conduce, tanto hablando como escribiendo. Luego, no solamente se dice que uno sabe hablar bien, cuando uno habla bien, está diciendo que sabe hacer muchas cosas bien. Eso es lo que percibe la audiencia. En mi experiencia, eso es así. Bueno, esa es la importancia de tenerte acá, porque pocas veces tiene uno el privilegio de encontrarse con alguien que domina estos temas. Yo siempre he tenido una curiosidad. En una corporación, en una alta empresa, en una de estas multinacionales, ¿cómo se vive ese mundo de las comunicaciones? ¿Qué, a la hora de, en el caso tuyo, a la hora de ser la mano derecha en comunicaciones de un vicepresidente a nivel mundial, qué es lo que esa persona necesita? ¿En qué es que tú le ayudas? Uy, en muchas cosas uno termina siendo un poco como una especie como de coach genérico, porque
hay muchos elementos que son además psicológicos que tienen que ver con la comunicación. Entonces, no solamente uno está allí para decirle esto es lo que pienso que deberías decir o enfoca este punto, sino cosas que van más allá como respira profundo, siéntete consciente de ti, tranquilo, tú dominas la audiencia, muévete de tal manera. A veces hay que hacer un chiste, cuando uno sabe que la persona está tensa, uno hace un chiste, la persona se relaja. Hay que tener mucha capacidad de improvisación en muchas ocasiones y depende mucho de la personalidad del líder que uno está ayudando. Hay líderes que son muy fáciles de manejar y uno sabe muy bien que con un momento antes de una reunión o de una situación específica que puede ser difícil, uno puede hacer un coach intensivo en ese momento y funcionan bien. Otros no tanto, otros toman un poco más de tiempo y uno sabe ya que tiene que agendar. Digamos 1 hora antes, 2 días antes, 15 días antes, tener el tiempo para que el líder se concentre en cómo transmite información. Usualmente lo más difícil es conseguir que el líder te dé tiempo y se siente contigo y maneje ese tipo de temas. Te ganan la pelea los de legal, los de finanzas, los de una cantidad de cosas, porque aparentemente son los temas que son más apremiantes. Pero cuando el líder se ve frente a la audiencia y se da cuenta que no estuvo bien preparado, que no le dio tiempo a su preparación, ahí comprende que eso es muy importante. Y es bueno aprovechar esa oportunidad porque la próxima vez que el líder se vaya a enfrentar a la audiencia, vaya a dar declaraciones en público, una rueda de prensa, lo que sea, ya él sabe que necesita tener un tiempo de preparación. Todo tiene que tener un tiempo de preparación. La preproducción es la parte más importante de la producción. Cuando uno no hace una preproducción adecuada, lo demás se le puede ir de las manos. Eso es lo más importante. Primero uno preproduce y tiene que planificar para cualquier cosa que pueda ocurrir, cualquier eventualidad, cualquier escenario. Y una vez que uno hace eso, ya lo deja libre y puede improvisar. Excelente. Me parece, a ver, dentro de lo que tú nos acabas de contar, definitivamente es muy importante que un líder sepa cómo, paso a paso, cómo enfrentarse o pararse frente a ese público que en ese momento es el que llena su mundo. Sin embargo, todos, igual que esos líderes de que tú nos hablas de las grandes corporaciones, siempre esto lo dejan para lo último. Yo me atrevería a pensar que más que lo que se acostumbra, que siempre muchas áreas de la empresa son más importantes que esto que tú nos estás diciendo, el líder deja esto para lo último porque le da más peso de importancia a mercadeo, administración, la parte financiera, etcétera. Pero si yo voy más allá, podría pensar que es saboteo de la misma persona contra sí mismo. ¿Por qué? Porque uno de los miedos, el número uno de los miedos, el miedo más profundo del ser humano es hablar en público. Absolutamente. Sí, es una especie como de sabotaje inconsciente en que ya voy a tener tiempo, un momentico, y se dedica a otras cosas donde el líder se siente cómodo, maneja bien las cifras, sabe cuánto se vendió, sabe cuánto es el revenue, cuánto es el EBITDA, y eso se siente muy tranquilo. Lo otro no le gusta tanto. Y sí, es cierto. Lo importante allí es hacer que él se sienta más cómodo, más seguro con lo que está haciendo, que sienta que en la medida en que su personalidad pueda ser transmitida, va a ser lo mejor. A veces ellos se cubren un poco y no les gusta quedar al descubierto, quedar al desnudo, tienen una especie como de máscara y este es el líder. Y no siempre les funciona bien. He encontrado que funciona mejor cuando el líder se muestra a sí mismo tal como es. Porque quienes están oyendo pueden percibir perfectamente bien cuando es una máscara y cuando es la persona. Entonces, lo importante es hacerlo sentir cómodo con lo que él es y se enfrenta a la audiencia con lo que él es. Y eso, al bajarle el miedo, la credibilidad del líder aumenta muchísimo, muchísimo. Perfecto, es maravilloso. Y a la hora de la social media, en ese mundo, la otra vez estuvimos hablando un tema que es bien importante.
a la hora de dirigirnos, de dirigir nuestras comunicaciones online, internet, o como le dicen todavía muchos, el ciberespacio. Eso es, yo recuerdo que hace millones de años se le decía ciberespacio. Por ahí el otro día me encontré el mismo término y entonces me pareció muy chistoso. Sí. Pero bueno, me pareció chistoso, pero agradable volverlo a leer. Entonces, hablando a la hora de la comunicación, íbamos comentando algo de la netiqueta. ¿Qué es la netiqueta? La etiqueta es la manera como la sociedad norma la interacción entre los seres humanos. En la medida en que la interacción cambia, pues la etiqueta tiene que adaptarse y seguir evolucionando hacia las nuevas interacciones. Y sucedió que la evolución de Internet ha sido tan rápida, tan intensa, que como que nos dejó un poco detrás y mientras tratamos de entender en qué consiste la tecnología y cómo me comunico y esa serie de cosas, como que dejamos un poco de lado la etiqueta para comunicarnos por Internet. Y dice muchísimo también. No se puede descuidar eso porque la manera como uno se comunica cuando manda un email, cuando manda cualquier comunicación, sobre todo si es de negocios, también pesa sobre la credibilidad y sobre el profesionalismo del líder. Luego, esta parte es sumamente importante y vale la pena, son cosas muy sencillas y al verlas una vez uno se acuerda de ahí para siempre, pero es bueno verlas de vez en cuando porque van cambiando, por supuesto, a la medida que la tecnología avanza, inventan cosas nuevas, pues la etiqueta tiene que correr y adaptarse a las cosas nuevas. ¿Hay alguna norma específica que regule principios, como dices tú, de la etiqueta? Ahí estoy poniendo en pantalla tu presentación sobre la etiqueta. Ok, esto es para la parte más de social media, no necesariamente para la comunicación de negocios. No. Esta parte es más para qué es lo que la Real Academia ha aceptado recientemente como la norma cuando uno se comunica de manera muy informal con un chat, por ejemplo. Entonces, la Real Academia también ha tenido que correr y adaptarse no solamente a la parte de la etiqueta, sino a la parte de cuál es la gramática, la grafía, la ortografía aceptable para comunicarse en un chat que es instantáneo, es inmediato, se escribe casi que con dificultad, la pantalla suele ser pequeña, si es un teléfono, etc. Luego, la gente naturalmente tiende a cometer una cantidad de errores de ortografía, lo cual no es muy aceptable. Hay ciertas cosas que la Real Academia Española sí ha aceptado dentro de los chats. Por ejemplo, los acentos y los signos de exclamación se pueden eliminar. Pero cuando uno escribe en un chat, estás, no estás, etcétera, se le puede quitar el acento a la A. Y el signo de interrogación de entrada también. En general, uno tiende a quitarle el signo de interrogación de entrada cuando está en social media, porque al tenerlo en la cerrada, en el cierre, pues la gente supone que es una pregunta. Y como estamos influidos por el inglés de alguna manera, el inglés no usa la apertura en el signo, solamente el cierre. En general, la tendencia va allí. Si la Real Academia sigue evolucionando como lo está haciendo, que de alguna manera el habla termina modificando lo que es la lengua, eventualmente en algún momento se eliminará el signo de apertura, de interrogación. Esto es una afirmación mía, totalmente producto de la creatividad. Pero por lo pronto, en chats está eliminado. No, a mí eso te digo, Beatriz, que me parece buenísimo, porque personas que somos de pronto un poquito exageradas con el cumplimiento de las normas de español, se nos dificulta a la hora de escribir un chat en el teléfono, estar cumpliendo todas las normas. Sí, y sobre todo cuando el teclado no está adaptado al español, uno pierde mucho tiempo buscando qué es lo que tengo que dar, el signo de control más la letra no sé qué. Entonces, la tendencia para ser eficiente en la comunicación, que ese es el criterio fundamental, hay que ser eficiente en lo que uno comunique. Luego, si el signo de interrogación o el signo de exclamación de inicio se va a convertir en una traba para uno comunicar algo en el momento que debe comunicarlo, pues se puede saltar. Esa es básicamente, la norma es la funcionalidad. Lo que sea funcional, a la larga, va a convertirse en norma. Claro.
eso tiene mucho sentido. Sin embargo, Beatriz, mira, tú que eres experta en todas estas cosas, no solo de comunicaciones, sino has hecho tus posgrados que tiene que ver con todo esto del idioma. Te pregunto, por ejemplo, en español le escribimos el acento a estás porque es muy diferente. Si lo dejo sin el acento, el otro puede interpretar estas. ¿Cierto? ¿Cómo o qué crees tú? Porque se me presenta ahí como una preocupación, como que no me cuadra del todo. Sí, ese es un acento diacrítico que anteriormente era fundamental en términos de gramática. Ajá. Era indispensable para distinguir entre el estás de verbo con el estas, que es un demostrativo, y por ejemplo, el demostrativo neutro, esto no lleva acento, pero estas y esto sí. Sí. Ahora, la Real Academia también ha avanzado mucho en eso, se ha movido, y hay algunos acentos que ha ido eliminando recientemente. Por ejemplo, el acento de solo, que para mí era indispensable, el acento, la diferencia entre decir solo, uno mismo, o solo, solamente. Yo estoy solo o yo solo quiero un helado. Llevaba acento el solo de solamente, el otro no llevaba, y eso permitía distinguir entre uno y una palabra y la otra. Pero ahora se eliminaron, y luego ninguno de los dos lleva acento. Yo le sigo poniendo un acento porque me siento medio incómoda, pero está aceptado ya. Sí, yo también le sigo poniendo acento a pesar de que estoy enterada de que se puede colocar con acento, pero definitivamente ya lo eliminaron. Sí, si se coloca con acento, perfecto. Si se coloca sin acento, nadie puede decir que es un error. Exacto. No me cae ahorita a la mente cuál otro ejemplo, pero me imagino que deben haber muchos ejemplos que a la hora de uno escribir en un chat le parece terrible no tener en cuenta los acentos. No recuerdo, pero me imagino que la gran mayoría de las palabras en español, porque son las que llevan acentos. Sí, las agudas terminadas en N y S, que es la que uno automáticamente acentúa, pues no necesariamente se necesita acentuar. Sí. En un chat, ojo. En un chat. En el resto de las comunicaciones sí, es muy importante distinguir. Cuando uno está hablando con un amigo por chat, mandándole un mensaje, pues puede obviarlas. Pero si estás en otro tipo de comunicación, aunque sea en línea, si es un email, por ejemplo, hay que colocarlo. Es perfecta y súper válida la aclaración, porque lo que estamos diciendo ahora de los acentos es para los chats. No es que señores conferencistas hispanos y los que nos estén escuchando empiezan a cometer horrores. No, nada de eso. Esos acentos se pueden obviar en el caso de los chats o las comunicaciones súper breves, súper rápidas y porque son online, pero no para lo demás. Lo demás sigue con la norma general que hasta ahora, hasta este momento, es vigente. Incluyendo lo que sea online, como los emails también. Incluyendo, exacto, esto es específico chat o charlas súper cortas, ágiles. Bueno, pienso que una palabra como corazón, con acento o sin acento, todos lo entendemos, ¿cierto? En un chat. ¿Cierto? Y además, ahora pues se utilizan tanto los gráficos, los emoticons. Ese es un tema muy importante, el ingreso de los emoticons. Pero déjamelo para más adelante, porque yo sé que tienes mucho que hablarnos sobre eso. Okay. Bueno, a ver, sigamos con lo de los chats y los mensajes breves. Bueno, la otra norma es la posibilidad de eliminar conjunciones, adverbios, los conectivos y dejar solamente las palabras fundamentales, el sujeto, el verbo y posiblemente algún tipo de complemento que diga exactamente qué es lo que quiero transmitir.
pero voy para allá, si evidentemente tiene un voy adelante y un allá, debe ser para allá. Luego no hace falta escribir para, sino con una P y un apóstrofe, vale. Eso Ya. también está aceptado. ¿Y la sola P? La P también. Ok. También se entiende perfectamente que es una abreviación de para. Luego la K la QU, que utilizamos normalmente en castellano en otras comunicaciones, en un chat se puede eliminar y sustituir por una K. Entonces, ¿quieres, cuánto, ese tipo de uso de la QU, pues se puede sustituir con la K. Y de nuevo, creo que también esto tiene que ver con el inglés. Debe ser una influencia importante del uso de la K en inglés. Perfecto. Otra cosa que está muy aceptada es como cuando uno se comunica por chat o por Messenger, como no tiene la persona delante, y somos todos seres humanos llenos de emoción, sentimiento, energía, etcétera, y no lo podemos transmitir a viva voz, no tenemos las manos, no tenemos la cara, no tenemos la expresión. Luego usamos una serie de herramientas para sustituir cómo nos sentimos en ese momento. Y de una manera natural, espontánea, en el habla de la gente, están utilizando alargar las palabras. Entonces, por ejemplo, decir adiós y poner una cantidad de O, una cantidad de S, todo eso es aceptable, porque es la manera como el ser humano puede comunicarse y trata como de compensar las limitaciones que tiene el medio con las herramientas que le da el propio medio. El medio me permite aumentar la cantidad de O y la cantidad de S, pues vamos a hacerlo para querer decir adiós, ese tipo de cosas. Hola, también alargado, es un hola mucho más empático, mucho más agradable que decir hola. Uno escribe hola y pone signo de admiración, evidentemente está diciendo qué maravilla que te estoy encontrando aquí. Eso básicamente es el alargar las palabras. Hay otro elemento que es para brevedad. Saludos, por ejemplo, se puede poner salud y después un dos. Es otra manera de besos, XX, XO también. Hay una serie de elementos gráficos que permiten transmitir una cantidad de sentimientos. Y hay una cosa divertida en la parte de la risa. Muchas veces comentamos, escribimos jaja, jiji, jojo, lo que sea, cuando nos parece algo divertido. Pero la risa también está normada de alguna forma. Tiene su propio reglamento. Entonces, lo que la Real Academia ha establecido es que cuando se escribe jejeje, uno está siendo de alguna manera como cómplice con lo que está diciendo el otro. Jojojo es una risa más socarrona. Jajaja es una risa como más alegre, más amplia, más abierta. Y el jijiji es así como una risa medio contenida y medio aquí entre nos, no tan abierta, no tan espontánea. Y eso de alguna manera coincide con lo que uno usualmente diría cuando está sintiendo algo como eso. La alegría es más jaja y el jaja y jeje es como una especie como de alegría en tono menor. Beatriz, perdóname un segundito. No se me ocurren en este momento ejemplos. ¿Tienes algún ejemplo de pronto que te llegue a la mente, digamos, en el que amerite el jojojo? Mira, a mí me ha resultado, el jojo nunca lo uso porque me parece que es así como de San Nicolás, es un poco extraño, pero esto resulta útil cuando uno está manejando negocios, cuando uno está trabajando y se está comunicando vía mensaje o vía Skype o con gente con la que está trabajando. Como uno no se ve y no puede suavizar lo que dice ni puede darle ningún tipo de contexto, normalmente uno recurre al emoticon o alguna cosa de estas jejeje cuando está, por ejemplo, dando una instrucción, cuando está corrigiendo algo que no está muy bien escrito, para suavizar lo que uno dice. Porque cuando uno escribe algo limpio, sin ningún tipo de imagen, por favor, corrige la frase número 2. La persona puede interpretarlo con el tono que quiera, porque no hay tono en el elemento escrito. Entonces, para uno poderle dar tono, o puede poner una sonrisita, un emoticón de esos que tienen una sonrisita, o que tienen la cara sonrojada, o aquí el error nos pasó otra vez, jejeje. Es muy distinto de decir el error pasó otra vez, y sin más nada, a decir nos pasó otra vez y un jejeje. Es la manera como tiene la propia herramienta para dar tono a la comunicación, que es muy importante. Al final del día, lo que dice, lo que uno quiere decir es el tono, mucho más allá de lo que está escribiendo.
Ya. Entonces, por ejemplo, hablando del mismo ejemplo que nos acabas de, tomando ese mismo ejemplo, si yo le escribí, si yo le contestara a esa persona, el error te sucedió nuevamente, jo, jo, jo. ¿Me estoy burlando del error de la persona? Definitivamente, si escribes jojojo, el tono de la otra persona es diferente que si lo hubieras escrito jijiji. Y quien está leyéndolo se va a sentir un poco más incómodo si ve jo a que si ve ji. Si Ah, ok. escribes jijiji, es un poco como jiji, aquí entre nos no ha pasado nada. El jojojo puede ser un poco más, ajá, te volviste a equivocar. Luego, sí hay diferencias de contenido en tonterías como un jo o un ji, o un ja o un je. Interesante, eso me parece muy interesante. Sí, para efectos de comunicación de negocios, eso es fundamental. Cuando uno se está comunicando entre amigos o lo que sea, pues uno puede aclarar cosas o puede utilizar un vocabulario personal que no tiene ningún problema. Pero cuando estás en comunicaciones de negocios, el idioma tiene que ser muy correcto. Entonces, como uno está frente a la persona para hacerle un guiño, para tocar el hombro, para ese tipo de cosas que uno usa para suavizar lo que dice, se sustituyen con este tipo de cosas. En términos de comunicación de negocio, para mí es fundamental esta serie de cosas. Cada vez que digo que hay un error, siempre pongo la carita, cada vez que digo hay que corregir aquí, siempre pongo algo, siempre suavizo, porque es una manera inteligente de interactuar en términos de negocio. No dejen de lado ese tipo de cosas. Nunca escriban cosas sin pensar que como escribieron X texto, del otro lado se va a entender exactamente lo que ustedes quisieron que se entendiera, porque no estaba ni su sonrisa, ni su gestualización, ni su tono de voz, solamente había un texto. Y ese texto lo puede leer, que está del otro lado, como quiera. Lo puede leer como un texto neutro, lo puede leer como una amenaza, lo puede leer como algo que es irónico. Hay muchas maneras de leer un texto. Por eso, ayúdense siempre de las herramientas que da la tecnología para transmitir tono. Eso es perfecto, sí. Imagínate que que se esté haciendo una comunicación informal, pero que al final de esa comunicación informal, en el entremedio hay una negociación para un evento, para una conferencia. Absolutamente. No es lo mismo decir, el salón me parece pequeño, a escribir, el salón me parece pequeño y poner una carita un poco sonrojada y con una sonrisa. Eso es así como, no sé, ¿qué te parece a ti? ¿Estás de acuerdo? Eso suaviza muchísimo lo que se está diciendo. Claro, excelente. Y fíjate que, Beatriz, que esto es importante para los conferencistas hispanos, porque acabamos de dar un ejemplo que es perfecto. Se está en una negociación y todo se está haciendo a control remoto, o sea, por internet y con mensajes breves como un chat. Cierto. Y has dado el ejemplo perfecto. Siempre estamos mirando que el salón del evento, que el tiempo del evento, y bueno, dependiendo la palabrita o la interjección o conjunción que utilicemos, yo creo que va a significar una u otra cosa. Absolutamente. Y cuando hablamos de comunicación corporativa, Ajá. independientemente de la cantidad de formas de comunicación que han surgido, incluyendo todas las comunicaciones online, ninguna comunicación es tan eficiente como la que es face to face, la que es cara a cara. La más elemental, la primera, la más primitiva, no hay ninguna comunicación que sea mejor que esa. Es la que genera mucho más eficiencia, mucha más respuesta, mucho más compromiso, etc. Cuando está trabajando uno online, no tiene el face to face, lo que tiene es el texto, más nada. Lo que la persona que está recibiendo un texto perciba de la personalidad de quien está enviando un texto es fundamental en términos de cuál es la respuesta que va a dar. Si yo logro ganarme a un proveedor, si logro ganarme a un conferencista, si logro ganarme a alguien que va a ser socio mío en algún evento o en alguna oportunidad, evidentemente tengo mucho más posibilidades de ser exitoso y de que todo surja mejor. Luego,
cuando escriban cosas, aunque sean pequeños chats, siempre piensen que están transmitiendo no solamente una idea, sino están transmitiendo su personalidad. ¿Quiénes son ustedes? Luego, en la medida en que ustedes transmiten una personalidad abierta, amigable, agradable, asequible, utilizando esta cantidad de herramientas, el que está del otro lado percibe una persona muy amable, muy amigable, y luego va a ayudar. Si ustedes dicen, el salón está pequeño, el aire acondicionado no funcionó muy bien, pero si usted le coloca un signo de una carita de horror cuando le dice que el aire acondicionado no está funcionando bien, la persona lo va a tomar muy bien. No es una crítica, es horror, no funciona el aire, pánico, ayúdeme. Ese tipo de cosas que generan empatía. Y el resultado que van a obtener es muchísimo mejor. La persona que está del otro lado va a pensar o va a sentir que ya los conoce, que sabe cuál es su personalidad y que los quiere ayudar. Eso es lo más importante. Usan estas herramientas para que la persona que está del otro lado se sienta cómoda, sea empática y quiera ayudar. Eso es un buen para todo el mundo. Ah, perfecto. Gracias, Beatriz. Estaba ahora recordando que podemos hacer un pequeño break para contarle a nuestros amigos del Internet. Es un pequeño break en el tema, pero quiero que nuestros amigos en el Internet sepan más de ti a nivel personal, también a nivel corporativo, y sobre todo que nos regales tu página de Internet a donde te puedan contactar en caso de que tengan consultas, preguntas, etcétera. Sí, por supuesto. Bueno, la manera de contactarme, a ver si puedo ver bien, acabo de hacer la tarjeta nueva, entonces no estoy muy segura que tenga la información aquí. Yo tengo un blog que se llama semantemas.com, es un blog que hice con WordPress. Entonces, si colocan semantemas.com, seguramente pueden entrar en el blog. Si no, con colocar www.verabeatriz.com. Esa es la entrada del blog. Dentro de ese blog tengo también algunos incisos en inglés. Es otro blog que tengo compartido y es específicamente para comunicaciones en casos de crisis, que es un tema sumamente importante y muy interesante. Ese se llama Crisis Solutions Online. Y de todas maneras lo encuentran en el mismo blog en español, www.verabeatriz.com. Perfecto. Y en verabeatriz.com yo he estado paseando por ese web y he visto algunos productos que tú mueves, que tú promueves, que tú ofreces. Sí. Y los considero muy interesantes para los conferencistas hispanos y pues para muchas personas que estén en el área de la comunicación. ¿Nos puedes hablar de ellos unos instantes? Sí, claro. Yo digo que los que nos dedicamos a la comunicación, lo que hacemos es vivir de la palabra, utilizar la palabra. Y la palabra es algo, bueno, es el principio, el verbo, ¿no? Es algo fundamental en muchas áreas. En publicidad, yo soy publicista, soy comunicador social, soy comunicador corporativo, he trabajado también en mercadeo, soy ghostwriter, o sea, escribo textos en lugar de otras personas. Y en la medida en que uno aprende a utilizar la palabra en diferentes contextos, pues se enriquece mucho más la manera como uno puede manejarla, ¿no? Entonces, lo que yo ofrezco en el blog son una serie de servicios de la manera como puedo ayudar. Ofrezco traducciones, por ejemplo, del inglés al español, del español al inglés, tanto en textos de negocio. Por ejemplo, un informe anual tiene que tener un español o un inglés excelentemente escrito, tiene que ser impecable. Y lo sé por experiencia de negocio, de trabajo, ha sido muy importante el tema de la calidad de un producto como este. Ofrezco también traducciones y ediciones, no solamente traducción. A veces cuando uno escribe un texto, le hace falta que una segunda persona revise lo que uno escribió, porque los ojos frescos siempre ayudan. Lo que es el proofreading, como dicen aquí en Estados Unidos, editing, proofreading, todo eso es muy importante, porque no importa si uno domina muchísimo un idioma, a veces cuando otra persona lo lee, como se coloca del lado del lector, pues puede tener unas perspectivas distintas, puede tener mejores maneras de decir las cosas. También hago entonces proofreading o edición de textos literarios también.
de libros, de novelas. La traducción literaria es muy importante, es muy delicada. No sé si tanto más como la traducción de textos de negocio, porque el alma de un escritor es compleja y luego hay que profundizar mucho cuando se escribe este tipo de textos. Otras cosas que ofrezco son actualizaciones del español, por ejemplo, revisar cuáles son las cosas que ha ido adaptando la Real Academia, que ha ido aceptando la Real Academia, y recordar cosas que a veces uno olvida de la gramática, la ortografía, etcétera, ¿no? Ese tipo de actualizaciones del lenguaje, esos son los servicios que yo estoy ofreciendo. Ay, excelente, me parece buenísimo. Beatriz, y de lo que nos acabas de contar, me surge una idea. Alguien Diga. que quiere escribir un libro, pero que yo he escuchado personas que dicen, me encantaría escribir un libro, pero es que no sé, no soy capaz, no sé por dónde empezar. Alguien que quisiera escribir un libro o hacer un discurso o presentar una conferencia, te pueden contactar y contratarte para que tú hagas todo el material, todo lo que se relaciona con texto, etcétera, a nombre de ellos, y ellos lo presentan y lo trabajan. Absolutamente. Además, eso es algo que me encanta, porque para mí es un placer escribir. Entonces, lo importante cuando uno hace ese tipo de trabajo es captar exactamente qué es la persona que está escribiendo, porque uno tiene que saber que uno es transparente en ese momento. No soy yo, Beatriz, la que va a decir y va a escribir, es esta persona. Entonces uno tiene que captar muy bien el alma, la personalidad, la manera de comunicarse de esta persona. Uno se convierte en un vehículo transparente y comunica lo que esta persona quiere comunicar, bien sea en una presentación, bien sea en un libro, de la manera como quiera hacerlo. Para mí ese es uno de los proyectos más agradables que existe, porque permite ser creativo, permite uno dejar de ser quien es uno, como piensa uno, entender y sentir al otro y transmitir al otro. Eso es una relación muy importante para el otro y para uno, ¿no? Claro, no, eso me pareció importante aclararlo. ¿Por qué? Porque hay muchos conferencistas que sí quieren dictar un tema, pero o no tienen tiempo o tienen otros negocios, pero les apasiona su trabajo. Claro. Pero me parece súper interesante tener una persona especializada a quien acudir para ese trabajo. Claro. Mil gracias. Bueno, vamos a dejar ya el break sobre el tema y quiero continuar hablando sobre emails. ¿Te parece? Me parece muy bien. Ok, excelente. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahí está. Estamos en chats. Exactamente. Voy a irme al otro tema. A ver. Normas de etiqueta para email. Perfecto. Esto es sumamente importante y no creo que puedo ser suficientemente enfática al decir que un email es fundamental en términos de negocio. La carrera de uno, el empleo de uno, puede depender en un momento determinado de un email. Lo que uno escribe queda escrito. Y a veces uno escribe algo en un momento en el que se siente molesto, incómodo, lo que sea, y lo manda, y resulta que eso quedó allí. Y lo que uno escribe, a la gente le puede hacer forward, la gente puede compartirlo de muchas maneras, y puede ser muy, muy comprometedor. Y lo digo por experiencia propia, he cometido muchos errores mandando email, y he aprendido que hay que tener mucho cuidado, que el hecho de que uno escriba 2 líneas, bueno, 2 líneas pueden ser terribles. Entonces, tomen en cuenta eso. Creo que es lo más importante que puedo compartir de mi propia experiencia de lo que es un correo electrónico. Además de eso, tienen que también conservar la parte de las normas gramaticales. En el email sí es verdad que no se pueden cometer errores. Ahí sí no es aceptable ningún tipo de error gramatical, en absoluto. Profesionalmente hablando, se transmite una imagen muy negativa y muy mediocre cuando uno comete un error en un email. Entonces, es importantísimo que tengan un corrector de gramática, que lo lean varias veces, que estén seguros de que no hay ningún error ni de ortografía ni de gramática cuando escriben un correo de tipo de negocio.
En general, las normas para hacer un buen correo electrónico es colocar un saludo y una despedida. No importa el contenido del correo, si sea solamente una línea. En general, ustedes pueden simplemente tener una firma automática y tienen ya automáticamente colocado el cierre de cualquier correo. Cuando quieran suavizar un poco el tono, además de la firma que dice Pedro Pérez, pues escriban arriba Pedro. Solamente para que la persona que lo recibe sienta que no es algo genérico, sino que fue pensado en ella. Pero siempre tengan encabezado y cierre. Eso es algo indispensable en todas las comunicaciones, además. Cuidado, como dije, con la gramática y la ortografía. Ahí sí, no hay licencias como la Real Academia otorgó para los chats. Cuidado con el protocolo, el hecho de que esté escrito no cambia la jerarquía organizacional. Si la persona que lo va a recibir es el jefe y uno se comunique con el jefe llamándolo usted, pues llámelo usted también en el correo electrónico. Simplemente transmitan el mismo protocolo que utilizan en vivo, úsenlo en los términos descritos en el correo. Cuando vayan a escribirle a un embajador, cuando vayan a escribirle a una persona que tenga un cargo público, averigüen muy bien cómo se debe llamar a esta persona, cómo se le debe decir. Si dicen su excelencia o si dicen cualquier otro término, tienen que estar seguros que desde el punto de vista del protocolo, eso es lo que ustedes tienen que utilizar. No improvisen. Si no pongan estimados señores, si ustedes no saben si tienen que llamarlos de otra manera. Siempre averigüen cuál es el protocolo oficial y úsenlo también en los emails. En cuanto a la concisión, estamos abarrotados de correos, todos sabemos esto, que realmente no nos da tiempo de leer los correos, contestarlos todos. La gente agradece cuando uno manda un correo que es funcional también. Este correo tiene como objetivo tal cosa y lo dice en los términos más breves que encuentre y la persona lo va a entender rápidamente. Si tienen que elucubrar un poco más, si tienen que dar antecedentes, si tienen que dar un contexto, o si tienen que llegar a algún tipo de negociación con la persona que están tratando de comunicarse, háganlo por teléfono o háganlo en persona. Es lo mejor. Nunca usen un correo si tienen a la persona sentada al lado. O si pueden darle un telefonazo. Perdón, esto es un venezolanismo. Si pueden llamarlo por teléfono. Simplemente, siempre traten de tener un contacto personal. Hay otra razón por la que ustedes quizá quieran tener algo por escrito. Cuando lo que ustedes quieren negociar quieren que quede por escrito y no quieren que todo se vaya en la palabra hablada, entonces sí tienen que mandar el correo. Lo que yo aconsejo en ese caso es, tengan una conversación personal, conversen y después manden un correo. De acuerdo con lo que conversamos, los acuerdos fueron estos y vamos a proceder a tal cosa. Si quieren cubrirse a ambos lados. Pero en general, el correo simplemente para decir estos son los acuerdos y estos son los próximos pasos, no para tener demasiado contexto, demasiada historia, etc. Los signos de exclamación, sobre todo cuando son repetidos, las mayúsculas, dicen muchas cosas. Cuidado con eso. A veces cuando la gente recibe un correo que está escrito todo en mayúsculas, aunque la persona simplemente se le trabó el caps lock y está puesto allí y no se dio cuenta que estaba escribiendo mayúsculas, quien lo recibe está leyendo gritos y gritos. Y si además de todo le colocan signos de exclamación, pues mayor efusividad en los gritos todavía. Hay gente, por ejemplo, me he encontrado que no sé por qué, cuando encabezan un correo, escriben, por ejemplo, Beatriz y ponen signos de admiración y después escriben lo demás que tengan que escribir. Ese Beatriz con admiración me suena a grito. ¿Por qué me estás gritando? Luego, el Beatriz coma, Beatriz 2 puntos, tiene mucho más sentido para mí. Yo creo que están tratando de transmitir que es un saludo efusivo, pero con un nombre realmente queda muy agresivo. Si quieren decir algo muy efusivo, escriban hola y pongan 40.000 signos de exclamación. Está bien, pero el nombre con signos de exclamación generalmente se lee como un grito. Luego, traten de evitar el abuso en las mayúsculas, en los signos de exclamación cuando está escrito, estamos hablando de textos escritos, porque transmite generalmente agresividad, gritos, violencia, y eso nunca es bueno en ningún tipo de comunicación.
Bueno, el último punto es llegar al extremo de lo que estoy diciendo. Nunca combines signos de exclamación con mayúsculas, porque si realmente no es un grito, es un alarido. Y no ayuda mucho en términos de comunicación eso. Cierto. Yo he estado viendo, inclusive en chats en WhatsApp, que escriben siempre en mayúscula. Y a mí, bueno, yo ya sé que es por evitar los acentos. El tema de los acentos. Me parece horroroso. Sí. Lo que se transmite, la gente no va a entender que está tratando de evitar un acento. Va a entender que están siendo agresivos. Exacto, exacto. Bien. Y la respuesta de los emails, ese reply all. Cuidado también con eso. Ahí es donde se corren los mayores riesgos cuando uno está en un ámbito corporativo, profesional. Cuando uno recibe un correo donde hay una serie de personas copiadas, tiene que analizar bien cuántas personas están en este correo. Cuando uno vaya a responder, tiene que pensar primero, ¿yo le quiero responder a la persona que me escribió el correo o quiero que se enteren todas las demás que estaban copiadas? Y eso va a depender de lo que uno quiera. No necesariamente uno quiere responderle a todos. A veces sí. Por ejemplo, si la persona que está escribiendo un correo y copia varias está haciendo algún tipo de, digamos que de reclamo, y uno va a responder de una manera muy directa o muy tajante que pudiera hacer quedar mal a esta persona, posiblemente esta persona agradecería que uno respondiera a esa persona solamente, sin copiar a los demás. Eso sería una manera de bajar la tensión en la comunicación. Si uno quiere que todos se enteren de lo que está respondiendo, evidentemente se da un reply all. Pero que no sea automático, eso es lo más importante. Que uno no le dé reply all porque se lo mandaron con copias a un gentío. Porque es que a veces pasa que quien le manda un correo a uno, copia un gentío, pero se lo mandó en un momento de molestia, por ejemplo. O pensaba que tenía razón y quería que todo el mundo se enterara que él estaba reclamando algo con razón. Pero si uno lo va a desmentir y va a decir, no tenías razón, lo que sucede, esto y esto y esto, esa persona va a agradecer si uno se lo dice en privado. La norma es la misma que ocurre, que opera cuando está en comunicaciones cara a cara. Si uno va a avergonzar a la persona, lo va a hacer sentir mal, incómodo, hágalo en privado. Exactamente la misma norma ocurre cuando uno está escribiendo. Luego no manden reply all o reply solo. Automáticamente analicen, yo quiero que todos se enteren, ok, o no quiero que se enteren, ok, o cuándo quiero enterar a uno y no a todos, cuando esto compete a una sola de las personas copiadas y no a todos. Y suele suceder eso, que la gente en una molestia manda copia a un gentío y resulta que los demás dicen, bueno, yo he puesto copiado en este correo, ¿a mí esto qué me importa? Y eso se convierte entonces como, eso pasa a ser un chisme de pasillo cuando uno comete ese tipo de errores. Entonces es mejor comunicarse con quien uno tiene que comunicarse. Funcionalmente hablando, ¿quién tiene que saber esto? Juan y Pedro. María, Luisa no tienen que saber, luego no le contestes a esas personas. Si la otra persona insiste en copiar a todo el mundo, si la razón por la cual uno no le copió a todos persiste, no se sientan obligados a contestarle a todos. Contesten lo que ustedes piensan que tienen que saber. Y eso es todo. Hay otro elemento, tema delicado también. Los correos uno a veces se olvida que uno puede hacer un forward. Y uno a veces le escribió algo a Juan y resulta que a Juan le pareció adecuado escribirle hacerle un forward del correo de uno. Y uno no quiso decirle eso a otra persona o a otras personas. La regla de oro es, cuando ustedes escriben un correo, piensen siempre que ese correo le van a hacer forward en algún momento a alguien que ustedes no saben quién es. Siempre, sigan esa norma. Cuando le escriban algo, digan, ok, yo quiero que esto lo lea otra persona además de Juan. No, esto es solo para Juan. Entonces, no se les ocurra dejarlo en un correo. Háblenlo. Porque Juan, en algún momento determinado, puede hacer un forward o puede guardar el correo y enseñárselo a otra persona que no conviene. Luego, no crean que la comunicación entre uno y otra persona, por el hecho de que sea entre dos, es privada. Cuando estamos mandando email, esa comunicación es totalmente abierta y se puede enterar cualquiera. Entonces, cuidado con lo que uno escribe en un email. Hay otra cosa también delicada. En algunas ocasiones uno puede mandar un blind copy. El blind copy es lo más delicado de todo. Yo he cometido errores por el blind copy. Uno cree que cuando uno le hace una copia ciega a otra persona, la otra persona va a entender
que es una manera de ponerlo en autos del asunto, pero que no necesariamente es que todo el mundo tiene que saber que esta persona sabe. Por eso es una copia ciega. Es un poco entre tú y yo, quiero que sepas esto, pero más nadie sabe que tú lo sabes. Eso es una copia ciega. La persona que lo recibe, a veces por ignorancia, a veces porque está apurado, a veces por mala intención, agarra ese blind copy y se lo manda a la persona que uno menos quiere que reciba la información. Y cuando la persona que lo recibe ve que uno manda una copia ciega, eso es gravísimo. En términos de negocio, eso quiere decir que uno está traicionando, que hay información que no quiso que se supiera, que la mandó de una manera subrepticia y se supo después. Eso es chisme de pasillo. Termina convirtiéndose en un chisme de pasillo, aunque sea online. También hay chisme de pasillo online. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con los forward, cuidado con el reply all, cuidado con las copias ciegas. Son sumamente delicadas en términos de negocio. Sí, tú tienes toda la razón en que a la hora de dar ese clic, a la hora de poner a funcionar el dedo y para enviar algo, hay que volver a pensar y yo creo que contar hasta 10. Sí. Y de esa forma se revisa, hay tiempo para ver, para pensar, y ejemplos sobran de problemas gravísimos que se han generado debido a una comunicación por email. Recordemos, hace muy poquito tiempo, bueno, pienso yo que poquito tiempo, pero yo creo que ya han pasado unos cuantos años del caso famosísimo de este general tan importante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Irak, en que se vio envuelta una cantidad de gente y había un trasfondo amoroso en todo ese lío. A la hora de investigar y de saber una cantidad de detalles en la investigación, a lo que se recurrió fue a los emails súper antiguos que se habían mandado y que las personas en cuestión o protagonistas del evento habían borrado, pero que siempre quedan en algún lugar guardados en el servidor, en el server de la compañía de emails. Absolutamente. Siempre están ahí. El mismo caso de Omnicoms, que fue al final lo que dice que fue lo que pasó, cuáles son las comunicaciones dentro de la empresa, son los emails, los casos de racismo que han ganado los empleados contra las empresas, porque en los correos se escriben términos racistas, también lo han ganado. Recientemente, solamente el caso de Hillary Clinton, estuvo escribiendo correos por un servidor que no era un servidor seguro, y eran correos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Y la credibilidad de Hillary Clinton está realmente en entredicho recientemente, justamente por el caso del cómo manejó, con qué responsabilidad y qué criterio manejó su correo. Así de simple, y está corriendo para ser presidente de un país como como los Estados Unidos. Y su credibilidad fue golpeada severamente por la prudencia o la prudencia que no tuvo al manejar un correo electrónico. Claro, y es que al mejor peluquero se le queda un pelo. Claro, eso es así. ¿Quién duda de la evidencia de Hillary Clinton? Pero bueno, errores que pueden costar demasiado. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con los anexos? O los llamados attachments. Hay una pregunta antes de que pasemos adelante con los anexos. Beatriz, lo que dice la Real Academia en cuanto a llamar a la copia ciega, blind copy, al forward o reenvío forward, tengo entendido que está permitido llamarlos tal cual se utilizan en inglés. Sí, okay. Y el hecho es que la tecnología y la infraestructura tecnológica está todo en inglés. Luego, no tiene mayor sentido porque no es funcional intentar traducir todo, porque lo que va a aparecer en la pantalla va a estar en inglés, lo que aparece en el teclado, lo que aparece en las instrucciones, lo que aparece en muchos sitios. Luego, en general, los términos de tecnología se acepta que se mantengan en el idioma original.
en el fast forward, en el rewind, en el reply, ese tipo de cosas. Básicamente es lo tecnológico, lo que se acepta que se mantenga en el idioma original. Yo en este momento estoy asesorando una empresa de tecnología y es una universidad que da clases en línea, básicamente de desarrollo de web, desarrollo Android y desarrollo de JavaScript. Y es imposible que yo intente traducir todo y decirles, transmitir algún tipo de contenido en español todo, porque no me van a entender. Cuando vayan al instructivo, cuando vayan a internet y busquen la información, cuando vayan a buscar la fuente, va a estar en inglés. Entonces, para hacer las cosas más funcionales, siempre la funcionalidad es lo más importante, se acepta que se mantengan en inglés. Ah, perfecto. Bueno, entonces continuemos con los anexos. Esos attachments que tenemos que enviar muchas veces en nuestros emails. Bueno, básicamente cuidado con el peso de los attachments. Hay veces que uno envía un attachment y no le hace un zip y entonces el attachment es muy pesado. Y a veces tranca el correo que uno está recibiendo y entonces no es como muy cómodo, no es muy agradable que uno reciba un attachment que sea tan pesado que uno le bloquee el sistema. Entonces utilicen mecanismos para compartir documentos, que es mucho más práctico, ¿no? Para tener espacio de shared documents. Es mucho más útil. Más que meter un attachment. Ok, perfecto. Y ese es lo que tú llamas la regla de oro en cuanto a los temas sensibles. Bueno, creo que de alguna manera lo manejamos antes, ¿no? La escritura es una manera de expresión que es muy importante, ¿no? Y a veces uno lo maneja como una manera de autoexpresión. Y uno escribe algo y como si estuviera escribiendo un texto muy personal y se siente, es una especie como de catarsis cuando uno escribe lo que siente en un texto. Cuando hay una línea importante entre una catarsis escrita en un texto muy personal, muy individual, a enviar un correo haciendo catarsis. Eso es sumamente delicado y peligroso. Luego, cuando uno se sienta que tiene que hacer catarsis con algo, nunca usa el correo para eso. Escribe lo que quiere escribir en un papel, a mano, rómpalo, respire, salga. Y si va a escribir el correo, escríbalo, pero nunca mande el correo inmediatamente. Yo eso lo he aprendido también por experiencia personal. Los correos que yo he enviado, apenas los escribo y me siento emocionalmente tocada y lo envío, siempre ha sido un error. Siempre. Lo leo 3 minutos después de darle el clic y esto estuvo como muy fuerte. Esto hubiera podido decirlo de otra manera. Entonces, evítense ese remordimiento de mandar un correo que no debía, lo debió escribir mejor, debió suavizar aquí. Nunca manden un correo apenas lo hayan escrito si se sienten involucrados emocionalmente. Esperen, déjenlo enfriar, el tiempo que puedan dejarlo enfriar. Si lo pueden dejar enfriar para el día siguiente, háganlo así. Mientras más tiempo pase, mejor. Ustedes pueden ver las cosas más en perspectiva, pueden percibir otros tonos que ustedes posiblemente antes no vieron, estaban ofuscados por la parte emocional, pero cuando el tiempo pasa, se pueden ver las cosas de manera mucho más objetiva. Luego, traten de guardar el correo en una gaveta hasta que no se sientan serenos, alineados, centrados, y lo vuelven a ver. Si les parece que todavía tiene sentido, mándelo. Si tienen que ajustar, ajusten. Pero nunca le den el send así de rápido a un correo que hayan escrito desde un punto de vista emocional. Totalmente válido para cuando hablamos también. Pensar, contar hasta 10, y cuando se tiene un poco la cabeza fría, ahí sí abrir la boca. Idéntico en los emails. No solamente los emails, acuérdense de una cosa, los chats se pueden grabar también. Y a veces uno no escribe en el email porque uno siente que el email es el vehículo oficial, entonces no escribe cosas que puedan ser comprometedoras. Pero como el Messenger, el SMS es algo como muy informal, uno puede escribir cosas y puede comentarle a un compañero de trabajo, el jefe vino de mal humor hoy, unas sonrisitas y tal, y uno cree que está hablando en privado con esa persona, pero ha ocurrido en muchísimas ocasiones que esa persona ha grabado esas conversaciones informales y después los presenta en contra de uno. Entonces tengan cuidado con eso.
Tienen que cuidarse cada cosa que escriban, aunque sea en un chat informal con un compañero de trabajo, cuidado con lo que escriban. Todo eso se puede imprimir, se puede guardar y se puede utilizar. Perfecto. Mira, todo esto que hemos hablado hoy es súper importante, pero para muchas personas no deja de ser un algo más. Sin embargo, quiero llamar aquí a hacer una invitación a todos los que nos están escuchando en este día y a los que nos escuchen posteriormente, porque como queda el video en YouTube, mucha gente empieza a mirar el video. A todos ustedes, sea que estén escuchándonos hoy o en un tiempo presente de ustedes, cuando vean este video, la invitación es esa: traten de ser reales, originales a la hora de escribir un chat y traten de tener todo el cuidado posible a la hora de hacer una buena comunicación a través de un email. Sigan estas normas sencillísimas que nos está enseñando hoy Beatriz Vera. Y yo creo que con eso no solamente lo hacemos de forma más profesional, sino que también eficientemente. De acuerdo. ¿Cierto? Bueno, la verdad, la hora se nos agota, lamentablemente. A mí me encantaría seguir hablando contigo, Beatriz, por horas y horas y horas. Gracias. Porque sí, no, es que cuando está uno ante una persona a la cual le puedes traer mucho conocimiento, todo el tiempo siempre será reducido. Y este es el caso de este día. Así que voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. Desafortunadamente, el tiempo vuela. Te quiero agradecer inmensamente todo lo que nos has enseñado hoy, todo lo que has compartido para español, clase de español para conferencistas hispanos. Un placer. Y desde ya te comprometo para una próxima, no, para varias próximas veces. Con muchísimo gusto. Ya sé que puedo contar contigo, entonces. Maravilloso. ¿Qué otra cosita antes de cerrar nos puedes contar que de pronto caiga así un tip, una sugerencia de último momento? Cuando vayan a comunicarse en cualquiera de las formas que sea, recuerden siempre ser fieles a lo que ustedes son, ser fieles a su propia esencia. En la medida en que ustedes sean fieles a su esencia y confíen en ustedes y estén centrados en ustedes, quien esté recibiendo el mensaje en cualquier medio que sea, va a percibirlo de una manera muchísimo mejor. Va a percibirlos a ustedes como seres humanos. Al final del día la comunicación es simplemente una interacción entre seres humanos. Luego, manténganse fieles a su esencia cuando comuniquen. No se tapen con máscaras, porque lo que ustedes son es lo que realmente importa. Es cierto, y no solamente para cosas ligeras o simples, no, a la hora de toda interacción, a la hora de cada actuación nuestra, la sugerencia que nos acaba Beatriz es la que debemos tener en cuenta: autenticidad y coherencia con nosotros mismos. Bueno, y para cerrar, esa es la invitación, así que a todos los invito a eso. Seamos auténticos y coherentes a la hora del desarrollo de nuestras conferencias ante el público con el que estemos interactuando, compartiendo. Siempre será provechoso, nos traerá magníficos frutos y podemos realmente enseñar desde nuestra esencia. Por hoy, esto ha sido todo. Los espero el próximo viernes en una clase más
de español para conferencistas hispanos. Bueno, siempre me quedo con el ánimo de seguir y seguir en la clase, pero bueno, hay un tiempo para todo. Nos vemos la próxima vez, el próximo viernes. De pronto, si tenemos suerte, Beatriz nos acompaña, o de todas maneras ella ya nos ha confirmado que habrá muchas otras veces de su presencia en esta clase. Hasta pronto. Bye, bye. Un beso para todos. Un placer. Beatriz, recuérdanos tu página web, tu dirección web. Vera Beatriz, no, verabeatriz.com. www.verabeatriz.com. Ok, maravilloso. Ya saben, ahí pueden encontrar cosas bien interesantes a la hora de hacer un texto. Y bueno, en fin, visítenla. Van a encontrar una gran ayuda. Bye, bye. Chao. Hasta la próxima. Un beso para todos.